Hola a todos, somos maestrantes en educación de la Universidad Iberoamericana y le damos la bienvenida a esta presentación correspondiente a la actividad número 4, Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Del curso Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva, orientada por el profesor Oswaldo Martínez. Este trabajo ha sido realizado por los compañeros Alexandra Mercado, Óscar Hoyos y mi persona, Luis Carlos Benjumea. Esperamos que este recorrido por los hitos políticos y legislativos de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional, les permita reflexionar sobre los avances, desafíos y compromisos que como educadores debemos asumir en la construcción de una escuela para todos. Gracias por acompañarnos. Es importante decir que esta línea de tiempo refleja cómo la educación inclusiva ha evolucionado a través de las políticas y las legislaciones que buscan garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, recorriendo y valorando la diversidad. Este recorrido histórico y normativo refleja cómo la educación inclusiva ha dejado de ser una opción marginal para convertirse en una obligación ética, política y pedagógica que transforma la forma en que entendemos el aprendizaje, la enseñanza y el sentido de la misma escuela. Este recorrido histórico comienza en el año de 1948, en el marco internacional. Se da la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, donde se incluye el derecho a la educación sin distinción de ningún tipo. En el marco nacional, acá en Colombia, en la década de los 40 y 50, aún se rige la Constitución Política de 1886, sin incluir el término de inclusión. En el año de 1966 se da el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se promueve el acceso a la educación desde la equidad en el marco internacional. Acá en Colombia se amplía la cobertura de la educación a nivel nacional, pero no hay enfoque inclusivo aún. En el año 1978 se da el informe Warnock en el Reino Unido. Se habla de educación especial e inclusiva. En el año 1970 o en la década del 70, la cobertura de la educación en Colombia llega a las zonas urbanas y rurales, sin miras a la diversidad. En el año 1979, en el marco internacional, se da la promoción de los derechos del niño a partir de la Declaración de 1979, donde se establece educación para todos. Del 79 al 81 viene el Convenio de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW. Y ojo aquí, ¿por qué el CEDAW es tan importante? Porque a partir de este año se reconoce la educación como un derecho humano para las mujeres y niñas. Se exige la eliminación de las barreras estructurales, fomenta la igualdad de oportunidades y además es la clave para la educación inclusiva porque amplía la mirada sobre quienes han sido históricamente excluidos del derecho de educarse y exige que los sistemas educativos respondan con equidad, justicia y compromiso de diversidad. En el año de 1982 ya comienza la Ley 13 en Colombia, Educación Especial para Personas con Limitaciones. Sigue en vigencia la Constitución Política de 1886 con algunas modificaciones relacionadas. Y llegamos a la década de 1990, donde se da la Declaración de Yontién, quien habla de inclusión para todos.
y en 1991 en Colombia se da la construcción de una nueva constitución política donde se destaca la educación como derecho fundamental. A continuación, le daremos paso a nuestra compañera Alexandra Mercado para que siga el recorrido de esta evolución histórica. Bueno, seguimos haciendo un recorrido por la evolución histórica de la inclusión en el marco internacional y nacional. Nos referimos hacia el año 1994, donde se da la Declaración de Salamanca. Esta declaración es promovida por la UNESCO y se convierte, digamos que, en una base sólida internacional para la educación inclusiva, dado que esta establece que todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales o sus neurodiversidades, como se conoce actualmente, tienen derecho a aprender juntos. Además, esta declaración también enfatiza en el papel que tienen los estados en garantizar o promover políticas públicas que favorezcan la inclusión, así como también formar y capacitar a los docentes para responder a estas diversidades que presentan nuestros niños. En el ámbito nacional nos remitimos hacia el mismo año 1994 y aquí se da lo que se conoce como la Ley 115, Ley General de Educación. Esta ley estructura un sistema educativo incluyente con un enfoque diferencial que reconoce que en el aula existe diversidad, existen niños con diferentes condiciones, como ya lo había mencionado anteriormente, que pueden ser tanto físicas como neurodiversas, y esta ley lo que hace es reconocer estas necesidades educativas especiales que tienen los estudiantes como un componente que debe ser atendido en el sistema educativo formal. La educación, entonces, tiene la obligación de adecuar estrategias pedagógicas, hacer currículos flexibles, inclusivos, para garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. Nos vamos al decreto 2086 de 1996. Esto se da en el marco internacional. Este decreto, ¿qué es lo que hace? Reglamentar la atención educativa a estudiantes con discapacidad dentro del sistema regular y no aislarlos o segregarlos como se venía acostumbrando. Y se desarrolla el concepto de integración educativa como un paso fundamental hacia la inclusión. Dentro de los pilares importantes de este decreto podemos destacar la definición de procesos, obviamente, para la identificación y valoración y atención a estos estudiantes con necesidades. Y no menos importante, se establece lo que hoy en día conocemos como el PIAR, que son los planes individuales de apoyo, ¿cierto?, de ajustes razonables para los estudiantes que tienen estas necesidades y que nos permite a nosotros como docentes conocer estas necesidades e implementar estrategias individuales para poder ayudar a estos niños a que aprendan de la forma que deben. En el 1997 aparece la Ley de Discapacidad. Esta ley garantiza derechos a todas las personas con discapacidad. Reconoce a todas las personas el derecho a acceder y a permanecer en el sistema educativo. Además del sistema educativo, también en el ámbito laboral. Y exige la eliminación de las barreras físicas, actitudinales y comunicativas que impiden la participación plena de estas personas. Ahora, en el marco internacional, nos vamos al Foro Mundial de Educación que se desarrolla en el año 2000. Este también es promovido por la UNESCO y lo que hace es reafirmar el compromiso global con el lema Educación para Todos y establece que para el año 2015 todos los países deben garantizar el acceso equitativo a una educación básica de calidad. También en el marco nacional nos vamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se desarrolla en Nueva York en el año 2016. Y este es un tratado internacional que reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en todos los niveles. En el año 2007, en el marco nacional, se crea y se organiza lo que se conoce como el Sistema Nacional de Discapacidad, que lo que hace es una articulación entre las entidades del Estado, la sociedad civil y las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para coordinar políticas públicas y programas que
garanticen los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo acceso y permanencia en el sistema educativo. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Pasamos al año 2008 en el marco internacional con la Conferencia Internacional de Educación en Ginebra, Suiza. Aquí se posiciona la educación inclusiva como una ruta hacia el futuro, sentando las bases de una visión global centrada en la equidad. Posteriormente, en 2009, en el marco nacional, en Colombia, se da un paso importante con la ley 1145, que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Además, se adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la ley 1346, fortaleciendo el marco legal en pro de la inclusión. Para 2013, continuando con el marco normativo nacional, se expide la ley 1618, la cual garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, consolidando una estructura normativa más robusta. Pasamos al año 2015 en el marco internacional, un año clave a nivel internacional donde se definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por sus siglas ODS, donde el ODS 4 promueve la educación inclusiva, equitativa y de calidad. En la declaración de Incheon, Corea del Sur, se reitera el compromiso global con la educación para todos. Pasamos nuevamente al marco nacional, donde en 2015 en Colombia se reglamenta el sector educativo con el decreto 1075. Siguiendo con el marco nacional, pues en 2017 Colombia fortalece la atención educativa para estudiantes con discapacidad mediante el decreto 1421. Este establece lineamientos específicos para la educación inclusiva desde el Ministerio de Educación Nacional. Nuevamente, en Colombia, para 2019, en Cali se realiza el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación, donde se refuerza la necesidad de garantizar que nadie se quede atrás, fomentando el diálogo sobre políticas inclusivas. Pasamos ahora al marco internacional. En la década actual, entre 2020 y 2030, con la Agenda 2030, donde se inicia el seguimiento al cumplimiento del ODS 4, el que hablamos que se inició por allá en 2015. Y se resalta la inclusión como principio rector de la educación, especialmente tras la pandemia. Este compromiso se proyecta a lo largo de toda esta década, hasta 2030. Y finalmente, pues en 2023 se concreta aquí en Colombia, en el marco nacional, la implementación de rutas de atención integral en las instituciones educativas. Y esto se ve respaldado por la sentencia T458 de 2022, que establece con claridad la importancia de los ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje, lo que son el PIER y el DUA. Listo, como hemos visto, pues la educación inclusiva no es una moda, sino el resultado de décadas de trabajo, compromiso y evolución normativa. Cada paso ha contribuido a construir un sistema educativo más justo, accesible y respetuoso de la diversidad. El llamado ahora es a nosotros los docentes para continuar trabajando por una educación que verdaderamente sea para todos. Muchas gracias.